Hola, muy buenas noches a todos. Estamos en un nuevo episodio de este gran podcast, El Inquilino. Estuvimos ausentes un par de semanas por cuestiones de trabajo y otros temas, pero volvemos esta noche con dos grandes invitados y estoy muy emocionado porque hablaremos de dos temas que a mí me emocionan mucho y que son muy importantes dada la circunstancia de su potencia, ¿no? Que es el tema de las psicofonías y del exorcismos, de los cuales traemos mucho material para compartirles, no solamente en tema de audio para los que nos escuchan en Spotify, sino también en los que nos están viendo en YouTube. Así que para empezar ya con este tema y con este gran episodio, quiero presentarle a nuestros invitados. Tiki. Hola, muy buenas, auditorio. Bueno, radio auditorio, casi, ¿no? Sí. O auditorio podcastero. Depende de la generación que nos escucha. Mi nombre es Franco Axel y me dicen Tiki. Y a mi lado está Marco Aurelio, también amigo de Tiki desde muchos años. Y es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes el espacio. Interesante que va a estar el tema del día de hoy. Muy interesante, de verdad estoy emocionado y sé que a los seguidores que ya tenemos les va a encantar este tema. Marco Aurelio, ¿puedes contarnos un poquito así muy rápido a lo que te dedicas? Brevemente, pues yo soy, tengo una maestría en psicoterapia, soy licenciado en filosofía, psicología, también soy máster Reiki y también pues me gusta mucho la medicina tradicional, hago un poquito de limpias en casas, en personas, además de el tarot. También soy tarotista. Así brevemente es la situación personal. Bien, así que ahora sí tendremos la oportunidad de poder entrar a más profundidad con ciertas temáticas y ciertos casos que vamos a presentarles el día de hoy aquí en el Inquilino Podcast. Y mi querido Tiki, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo en realidad me dedico mucho a lo que es la música. En general trabajo en la ingeniería en audio, en estudios de grabación y en eventos en vivo. Capturo audio, también compongo música y pues con todo lo que venga que ver con lo artístico, pues trato de estar inmiscuido ahí para que no me agarren de offside. De bajada, sí. Bueno, así que ya saben, tenemos un ingeniero de audio, un técnico que acabo de aquí de mover el micrófono para platicar un poquito de detalles sobre el tema de las psicofonías. Marco Aurelio, que nos viene a compartir un poquito su experiencia con el tema de los exorcismos y bueno, y también lo que cada uno ha escuchado, experimentado, vivido, no sé, ¿no? De pronto aquí Royola habla sola en las noches, mi perrita. Va de retro. Entonces se va a poner buenísimo y bueno, advirtiendo también una recomendación para todos los que nos están escuchando y viendo, véanlo con audífonos, escúchenlo con audífonos, para que puedan tener mucha más calidad en estas evidencias que vamos a presentarles con el tema de las psicofonías y también pónganse en un momento oscurito, solas, para que entren en ese estado. Que hayan ido previamente al baño. Ya, por favor. Luego. Sí, para que no se van a llevar un susto. Y como ya es ritual aquí también en el programa del Inquilino, vamos a iniciar con el ritual de este episodio con un brindis de nuestras bebidas espirituales para poder arrancar. Y sin afán de herir susceptibilidades, vamos a dar nuestra opinión y lo que nosotros creemos acerca de eso y sabemos. Así que con todo el respeto de las otras creencias, de lo que la gente crea, es un programa libre y bueno, vamos a empezar. Así que me gustaría, antes de empezar con el tema directo de las psicofonías, que me contaran brevemente, no sé quién quiera empezar, qué tan cercanos están a estos encuentros, así un breve episodio o experiencia que nos quieran compartir con la audiencia, así lo que más recuerden, así que fuerte que les haya pasado. Vicky. Pues mira, yo cercano, bueno, no he estado, pero sí he tenido la oportunidad de analizarlas, ya que en algún estudio de grabación que yo estuve elaborando, se dejaron los micrófonos abiertos, así como en esta ocasión, después de capturar una banda, se quedaron abiertos y cuando se corta el track para poderlo editar y para poderlo mover, justamente aparecían algo así como lamentos, así como, pues estamos hablando que es un estudio de grabación muy bien cuidado, la trata acústica es impresionante, o sea, no tiene por qué haber ese tipo de ruidos. Aparte que digo, ya habían dejado de grabar. O sea, el espacio estaba solo. Sí, ¿no? El espacio estaba solo, se quedó abierto simplemente. Toda la noche. Los micros, no, unas horas en lo que desocuparon, cerraron, se fueron allá
a seguir haciendo su list de lo que se iba a seguir, pero los micrófonos se quedaron. Entonces, cuando se recortan, se escuchan en la grabación, o sea, se escuchan como tipo entre chillidos, aullidos, pero no tenían por qué estar ahí. Claro. Y de hecho la persona que, o sea, yo estaba ayudando al que capturaba, pero pues de hecho él me dijo, mira, güey, lo que escuché. Y pues, o sea, lo escuchamos y se oía clarito porque estaban ante un micrófono, pero Sí. se oía algo raro porque se oía como, o sea, cómo llegó esa grabación ahí, cómo llegó ese sonido ahí. No teníamos ni gatos ni perros, no había por qué mezclar sin ningún sonido en realidad. Claro. Entonces, sí nos sacamos él y yo como de, ¿qué onda? Ya después él dijo que como él trabajaba de planta ahí, yo solamente iba a colaborarlo, que a veces sí encontraba las cosas movidas, ¿no? O sea, que de repente si dejaba el pedestal con un audífono y todo, encontraba los audífonos en el piso, o el micrófono movido de cierta posición que los ponía para llegar y retomar la grabación, ¿no? Digo, ya no se comprobó nada porque él ya no le dio como seguimiento, pues lo de él era la onda, pero sí decía que no era la primera vez que pasaba, ¿no? Claro. Entonces eso sí fue la primera vez que yo escuché y que por medio de verlo en un software vi el espectro, que sí se grabó algo, o sea, y ay, güey, sí te deja, porque no tenía por qué estar nada ahí sonando, ¿no? Estaba totalmente vacío y sí me tocó verlo, o sea, escucharlo y verlo en el espectro, que sí se manifestó algo y se grabó. Podría haber sido un error de software, tal vez, podría ser un error de microfoneo, tal vez, pero se oye claritamente un tipo grito, un aullido, y es, o sea, es constante, o sea, como o sea, no es algo que un movimiento del micrófono, ¿sabes? Claro. Eso sí ha sido lo que más me ha intrigado, pues con lo que más me he familiarizado así. De ahí más no he en los trabajos que yo he hecho no he tenido la oportunidad de grabar o capturar, pero sé de gente que sí se dedica a capturar pura psicofonía, pues. Oye, ¿y será que tu amigo tenga todavía el archivo? Sí, podrá ser. Que de pronto, si quisiera y le parece bien que nos lo compartiera para poderlo poner. Y lo podemos subir, claro que sí. Sí, podría ser para que escucharlo, pues la gente que nos escuche también dé su punto de vista y también, sí, claro. O sea, digo, nosotros lo decimos porque nos familiarizamos con los software. Habrá gente que también lo hace y dirá, pues es que esto está caramba, no lo explico, si lo explico, y que ellos den su punto de vista. Claro que sí, te lo puedo conseguir. No, estaría buenísimo, buenísimo. Sí. Sobre todo porque es un tema que a la ligera puede uno analizar, pues naturalmente de, seguro fue esto, ¿no? Como sí, que piensas en una explicación lógica. Claro, sí, encontrarle. Sí, o sea, yo no me dejé llevar porque yo sé que dentro de la grabación, entre un movimiento y otro, se genera algún tipo de frecuencia o se genera algún tipo de ruido que se puede amplificar, ¿no? Pero, o sea, no le hallamos porque si hay un silencio como de 3 minutos y de repente soy así como un tipo entre maullido, como grito, como alarido. Como alarido, o sea, cosa rara que no tenía que estar en una grabación. Claro. Eso sí fue lo único que nos dejó. Y más por lo que él después manifestaba de que encontraba cosas fuera de lugar ahí. No sé si después hizo la prueba o no, de seguir captando o no, pero... O si sí, siguen pasando cosas. O si siguen pasando cosas. No, tal vez ya no chambea en ese estudio de grabación. De hecho, ese estudio de grabación estaba por aquí, cerquita aquí por Jesús, y a la altura de, justamente a 2 cuadras del Panteón. Del Panteón de Mezquita. Lo que me decía de Marco, que luego estos espacios son cargadas. Esa zona. Entonces, sí, ahí hay un estudio de grabación sobre Jesús y no me acuerdo cuál topaba en Mezquitán, pero sí, yo ahí iba a colaborarlo. Y fue la primera vez que yo lo identifiqué, supe lo que era. Y ya después, posteriormente, pues en internet te das cuenta de varias psicofonías. Unas que sí te dejan así como... o sea, ¿será, no será? O a lo mejor es un invento, pero realmente también digo, a mi conocimiento, a veces hacerlo no es nada fácil. O sea, a veces puede ser producto de algún accidente, digamos, ambiental, ¿no? A lo mejor alguna corriente de aire que al frotar el micrófono genera un sonido. Sí, claro, una vibración, lo que te digo, o sea, al tocarlos todo. Sí, puede ser, o sea, digo, hay muchos factores, pero hay unos que sí me han dejado helado
porque sí se escucha claramente pues, los clásicos de niños, ¿no? De mamá. Pues, no se tiene por qué escuchar una sílaba, o sea, sí, mamá. una plática, bien frase. estructurado. Sí. Puede que escuchen, porque pues, es algo como dice él, un ruido o algo, pero así, mamá, o ayuda. Ay, güey, eso sí te dice. Ya te impacta. Ajá, ya te impacta y te deja pensando, oye, en verdad están pidiendo ayuda. Hay algo aquí, ¿no? Hay algo aquí, Sí, se están manifestando. Claro. Hay mucha gente, incluso yo sigo también aquí en Guadalajara, gente que hace exploración urbana, ¿no? Sí. Que van a espacios abandonados Antiguos, o viejos, que van justo a hacer como registros de ver qué es lo que pasa ahí. De pronto pueden dejar espacios o periodos largos de grabar, ¿no? Y puede que sea que tengan suerte la primera o puede que no tengan ningún registro de o nada. a veces ¿no? en su propia casa, que como que sospecho que hay algo, pongo algún micrófono, pongo alguna grabadora, a ver qué se capta, y luego cuando rebobinan, canijo, sí salió y no tenía por qué estar. Inconscientemente los graban. Digo, yo en lo personal cuando empezó toda esta onda de misticismo, y que fue más libre en los canales ya abiertos, que empezaron programas pues de paranormales, yo estaba un poquito más chavo y yo con mis amigos me llegué a meter a un edificio que está enfrente de la Plaza Juárez, Sí. cultural, Donde eran edificios sí. que se corrió el rumor de que se había muerto gente ahí. Sí. Y uno de los guardias, o sea, esto era aunado ahí, pero era el proto de esto urbano, pues de la exploración urbana, con una Handycam Sony que te daba infrarrojo. Sí. Nos metimos, pero el guardia sí nos advirtió, o sea, morros, métanse, o sea, como de sáquense la espinita, pero yo que me he quedado aquí, yo sí he escuchado, yo sí. O sea, van a salir corriendo. Lógicamente no subimos a todos los pisos, sino Ajá. subimos y sí estaba destrozado, o sea, como que se metían indigentes, o sea, se sentía denso el ambiente. Ajá. Posiblemente también era nosotros que íbamos con esa necesidad de ver o de querer ver, pero no logramos captar nada. El señor sí nos dijo, el guardia, que él sí llegaba a escuchar o sí llegó a ver. Nosotros en lo personal no. Entonces ya cuando ahora veo internet y veo a la gente que hace exploración urbana, pues a mí me da gusto, pues por una parte que estén como desafiando, queriendo encontrar una lógica. Sí. Pero también pues en lo personal yo les diría a toda esa gente que hace eso que tuviera mucho cuidado, porque hay veces no saben dónde se meten, qué pueda pasar o qué puedan encontrar. O que se puedan agarrar. Ajá, o que puedan atraer. Exacto, que lo hagan con mucho cuidado. Sí, la experiencia está muy chida, pero que siempre y cuando, pues, si pueden protegerse, protéjanse. Si creen en algo, agárrense, porque no se sabe. Es que realmente te pueden meter a casas donde puede haber algo pesado. Y aunque no te pase nada ahí, o te lo jalas, o como dices tú, inconscientemente, ya cuando revisas de la computadora la grabación, te das cuenta de que algo te estuvo siguiendo. Exactamente. Y no sabes si te estuvo cuidando o te estuvo acosando. Eso es lo único que yo les diría a la gente que hace exploración urbana, que tuvieran mucho cuidado. Quizá a lo mejor la cuestión de la psicofonía se da ahora mucho más, precisamente por la facilidad de la tecnología, que es más sensible a sonidos que al oído humano antes no se percibía, o que la tecnología antes no lo captaba tan fácil. Ahora tenemos como que esa ventaja y que precisamente se da más este tipo de exploraciones. Pero también lamentablemente surge la charlatanería. Claro. También hay, ¿por qué? Porque también puedes modificar la grabación para que de fondo se escuche algo. Entonces también tendríamos ahí que discernir qué tanto las grabaciones que nos llegan de psicofonías son reales o son truqueadas, trabajadas. Sí, estas 2 semanas que estuve haciendo investigación un poco en internet, la verdad es que es muy difícil conseguir o discernir qué es diseñado para ganar seguidores y like y vistas y eso que quieras, que es súper fácil hacerlo y, o sea, es muy fácil hacerlo y lograrlo y que atraiga espectadores, pero también psicofonías reales que realmente te hagan dudar de que si son o no son. Incluso muchos otros podcasts, otros creadores de contenido de internet que han hablado de este tema, te das cuenta que toman los mismos audios, ¿no? O sea, se repiten mucho y llegas a dudar un montón de eso y sobre todo por lo complicado que es, ¿no? Tener un registro
original como el que nos platicaste tú del estudio, ¿no? Yo intenté hacer el ejercicio acá, dejé mientras dormía todo mi celular grabando en audio toda la noche. Y no lo he querido escuchar porque me da miedo escuchar. ¿Qué tal si hay algo ahí? Sí, sí, hay un experimento así, porque muy luego bueno. le digo, Sí. es que si llego a escuchar algo me voy a tripear, ¿no? Claro. Y de por sí Ya no voy a dormir a gusto. Sí, y de por sí me cuesta trabajo dormir a veces porque la cabeza no me deja, pero igual después me animaré a hacerlo. Marco, tú por favor, cuéntanos algo. Mira, yo una experiencia, mira, también me llegan de repente gente que dice, oye, fíjate que salió en mi celular, yo grabé y se oye de fondo, pero también quedan como que muy dudosa la grabación. Lo que sí, y que se me hace pues que no es de dudar, hace algunos años que yo iba al Hospital Civil y por ahí de casualidad dije, pues yo quiero conocer la morgue, el CEMEFO, cuando estaba ahí en el Hospital Civil Viejo. Me metí y ya conocí, en aquel entonces estaba también encargado con Mario Rivas Sousa, estaba el doctor Villaseñor. Y él me decía, es que aquí se siente denso el ambiente. Dice, fíjate, yo no soy creyente, pero cada vez que rezo algo, se siente como que el ambiente más light. Te invito, me dice, ¿por qué no vienes tú, las oportunidades que tengas, a hacer aquí alguna oración, algo para descargar esto y nosotros también sentirnos más a gusto? Ah, ok. Yo iba, platicábamos muchos temas, él como médico, como personal de tipo científico, y en una ocasión sí me muestra, y ¿sabes qué? Fíjate que, pues yo me animé, yo dije, a ver qué, yo no creía, dice, pero me animé, con esas viejas grabadoras que se le metió un pequeño cassette. ¿Sí? Se puso y dije, Grabadoras de interrogatorio. De mano. de entrevista. No, inclusivamente eran de CEMEFO, o sea, porque ellos mientras capturaban iban diciendo lo que encontraban la para llevar luego el claro. registro por escrito. Y sí, pues yo me animé una vez que me tocó a mí quedarme de guardia. Yo ahí la dejé, di mi rondín, fui a cenar y ya después me acordé de la grabación. Regreso, ya se había acabado las cintas, pues eran cintas pequeñas. Dice, y la regresé. Dice, ay, canijo, se escuchaba como que un resuello de alguien. Ay, dije, no. Dice, yo la apagué y salí corriendo. Me quedé afuera acá porque era la oficina y ya luego te metías al descanso. Yo me quedé acá. Dije, yo con la secretaria o con los que estén haciendo guardia, con los policías, yo aquí me quedo. Dice, y me da cuscús. Entonces, esa vez dije, pues, no será, ya le traté de buscar la explicación. Escúchala, dice, porque yo me voy a deshacer de ella. Dice, a mí la verdad me da Nada miedo. quería saber. Y de ahí él decía, yo no creo, dice, pero yo lo escucho y me da miedo. Y sí, la pone y se escucha claramente como una voz literal cavernosa de ultratumba que se oye como que gime, como que se queja, como que algo, hay una inconformidad, por decirlo así. Y dice, como alguien que está en agonía con problemas respiratorios. Dice, yo lo escucho y cada vez que lo escucho se me enchina la piel. Se petrificaba. Sí, claro, pues no es un hospital como para estarlo escuchando. Y él, es un área cuando donde... platicábamos cuestiones teológicas o espirituales, él siempre buscaba la parte científica. No, es que esto es así por esto y esto y esto. Dije, ¿y aquí? Claro. Aquí, Doc, ¿qué explicación le da? Aquí yo no encuentro nada, porque no había nadie. Dice, está prohibido entrar a menos que uno venga con el familiar, con el policía. Aquí está prohibido. Dice, ¿cómo llegó ese sonido aquí? Dice, yo lo dejé en una plancha grabando. Dice, ¿sabes qué? Sale, va. Y por eso también decía, vente cada semana a estar haciendo oración, echar agua bendita, algo. Pero él hizo ese experimento por el hecho de que él sentía medio porque denso, él sentía, porque sentía... bueno, lo voy a dejar grabando. No, porque él sentía medio denso el ambiente y ya vea como que también, en ese entonces también estaba muy de moda, me parece, o ya iba de salida, los programas de Radio Fantasmas. Ok. Entonces, como que él dijo, bueno, pues por ahí como que escuché alguna vez en esos programas que había que dejar una grabadora. Voy a hacer el experimento, voy a calarle, a ver, y quitarme la idea de que a lo mejor hay algo aquí. O sea, él buscaba más bien una explicación. Pues confirmarse de que exactamente, pero para estar algo, tranquilo. Exactamente, a lo mejor decir, me lo estoy imaginando. Dice, pero ya que me doy cuenta de esto, no. O sea, bueno, por eso yo no he querido escuchar. No, y vaya que esa área de lo que es el Hospital Civil Viejo, lo que era el CEMEFO y el Panteón, es una área muy... ¿Por dónde está el Panteón de Belén? Sí, exactamente. Justamente por Belén está a un lado. No sé si todavía está en servicio. No, porque creo ya que lo lo pasaron cambiaron. para acá a Lázaro Cárdenas. El Panteón de Belén ya no está el Panteón de servicio, el Panteón de Belén ya no está en servicio, pero la CEMEFO no, tampoco, ¿verdad? no.
Sí, porque ahí sí, a mí me tocó todavía ver difuntos ahí y sigan las autopsias. A mí me tocó reconocer a algunos camaradas ahí cuando estaba en servicio, pero creo que también por sobrecupo lo movieron al de Lázaro Cárdenas. Pero fíjate, no estaría mal o interesante hacer una visita ahí, porque se ha de haber quedado muy impregnado, de todo lo que hay ahí. De cosas. Digo, si lo agarran como oficinas, no saben a dónde se, porque está muy cargado esa pues zona. sí, debe estar ahí. Y quería preguntarles a ver si alguno de los dos tiene como algo de información sobre esto, como ¿qué es? Sabemos que en la historia de las psicofonías antes se usaban estos magnetófonos, que a través de estas cintas magnéticas se alcanzaba a capturar esta voz, ¿no? Sí. Pero ahora con esta capacidad y esta sensibilidad de los nuevos aparatos como los de micrófonos de los celulares y eso, ¿qué crees tú, Marco, o tú, Tiki, que pueda hacer que se abra para conectar esta voz en este dispositivo? O sea, que alcanza a registrar otras frecuencias que están dentro de este presente, de este plano del que percibimos nosotros, o alcanza, no sé, ¿qué puede hacer? Como, mira, yo lo particular o en energía, que se traduce así. Es más fácil que una entidad que es una energía, al final de cuentas, sutil, encuentre un camino, una vía de comunicación con este plano precisamente por algo que maneja energía. Esto también como por ejemplo, las televisiones que se hablaba que si lo sintonizabas en el canal neutro o muerto, en medio de en la estática, en la nieve, que también le llamaban así, se podía escuchar o se podían ver siluetas. Por ahí está viendo una película con Michael Keaton. Pero Poltergeist, ¿no? No, es la de Señales, del más allá. Porque en la de Poltergeist, la niña se pone en la estática y es el portal. Es el portal. Es el punto de... Exactamente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no deja de ser también la electricidad una energía sutil. Es una frecuencia. Que se empata. Claro, que es esta, en el tema del sonido del audio, el tema del sonido blanco, ¿no? Que es el que se escucha el ruido blanco, el ruido blanco. ¿No? Que dicen que para que pueda considerarse de pronto una parafonía o psicofonía, siempre viene acompañado de ese como hiss, ¿no? De ese ruido blanco para ver qué onda. Quiero ponerles uno de los que encontré en internet, y ya para que lo escuchemos y lo escuche también el auditorio, a ver qué opinan, ¿no? de esta psicofonía. La primera, no voy a decirles que lo que dice, según yo, alcanza a entenderse muy bien. Tal vez lo escuchemos aquí un bajito, pero para los que están viendo, y lo voy a editar para que lo escuchen con mayor claridad. Claro. A ver qué opinan. Bueno, esa es la primera psicofonía. Es muy famosa también, ¿no? Se registró hace muchos años por un doctor que, según eso, estaban en un espacio donde hicieron preguntas en el espacio para este ente, decirles dónde estaban, ¿no? Y eso fue lo que contestó en teoría, ¿no? No sé si alcanzaban ustedes a percibir lo que decía. Esa yo ya la había escuchado. Esa ya la había escuchado. Sí, de repente sí te impacta, porque sí se ve, o sea, eso es como la versión corta, pero sí, es larga porque sí se ve desde que le pregunta. Fíjate que sí se me hace interesante porque, bueno, referente a lo que estabas preguntando hace rato, creo yo que como toda esta situación es energía y son frecuencias, pues a lo mejor solamente falta que las escuches, porque ellos siempre están viviendo, presentes. O sea, siempre están presentes, siempre están en ese canal, en esa sintonía. Sí. Más bien a veces uno no se detiene por este día a día o por de realidad escuchar. O sea, por eso es que pues tú en la noche lo que quieres es dormir, no quieres escuchar a nadie, ¿no? Pero si tú pones el celular y te duermes, pues claro que se va a manifestar porque está el canal abierto, ¿no? O sea, y aparte porque las condiciones también atmosféricas y mentales se prestan para que tú puedas captar un sonido, que tú digas, ay canijos, estoy escuchando, sí, pero es que tu mente ya no está dispersa en todas las actividades del día o distraída, enfocada en otra cosa, sino que ya se recoge y en ese momento
es cuando el principio de la meditación, que al momento de recoger la atención y los sentidos, podemos accesar a estos otros planos sutiles. Sí, hay un enfoque. Exactamente, para poder entonces captar a estos seres. De hecho, todos pudiéramos hacer esta conexión. Si quisiéramos. Si quisiéramos, sí, si claro. la trabajáramos, pero siempre creemos que este tipo de personas que escuchan, que ven, pues son gente superdotada, con dones especiales, pero todos pudiéramos en algún momento porque podemos, diríamos, sintonizar la frecuencia. Sí, claro. En algún punto. Lo que te digo, realmente ellos quieren ser escuchados y nosotros los podemos escuchar. Que no queramos o que no tengamos el tiempo o el espacio. Pero el problema, es ¿sabes cuál es? diferente. Que cuando se dan cuenta que tú los escuchas, ya no te dejan en paz. Porque dicen, aquí está alguien que nos puede estar ayudando, órale, y le avisan a los demás, vámonos. Sí, eso Por está eso, muy, por muy eso fuerte. es que las personas que se dedican a, como en este caso, la mediunidad, procuran también llevar una vida, diríamos, tranquila, sosegada, con actividades que también los llenen y los centren, porque de lo contrario, diríamos, el estímulo es tan continuo y constante Sí, que que no. te puedes volver loco. Claro, ¿no? Y te lo voy a resumir rápidamente. Yo tengo unos amigos que son músicos y ellos, justamente hablando de estas situaciones, me dijeron que su mamá tenía ese don, esa capacidad De escuchar. de verlos, Ah, de verlos. de verlos, y que ella de primero, pues como todo de niña, que fue cuando desarrolló esta situación, se asustaba, ¿no? Que después fue con un padre que le dijo que pues era lo más normal, que ellos lo que querían es ayuda, que normalmente es lo que ellos quieren, y que les prendiera una veladora, les rezara, les preguntara, bueno, ¿qué ocupas, no? Pero que tanto se volvió el asedio, como dice él, que ya ahorita de grande, o sea, creo que ya ahorita tiene como 55, 60 años, o sea, que ya ella ahorita les avienta la viga, porque es tanto lo que le piden de ayuda o que ve tanto, que o sea, ya la tienen como hasta el gorro, y ya que mejor les echa la viga, es que, porque pues en su afán ellos de ser escuchados o de querer algo, pues son muy encimosos, muy hostigosos, Sí. digo. Entonces sí Pues es cierto lo que dice él. No sé cuánto tiempo tengan ahí. ¿Cuánta necesidad? ¿Cuánta necesidad? Porque necesidad no creo que tengan. tengan una percepción del tiempo. Así es, en ese punto no hay pasado, presente, futuro, es un eterno presente, ¿sí? Para ellos. Y habrá que checar después la grabación que estamos haciendo, porque no sé si te diste cuenta a ti que hace rato se escuchó ahorita aquí, justo aquí, como que algo se frotaba. No sé si te diste No, cuenta. no, Yo sí me di escuché. cuenta, justo aquí. Pero Sí, sí me como- llama mucho la atención la raya. raya. Ahorita que tú y yo volteamos de reojo, dije, pues, algo cuando sí, volteamos, Sí, como cuando que vol- también percibí algo, pero Sí, dije, bueno, no voy a decir Cuando nada. volteamos No, sí. ahorita los dos y ya regresamos y continuaste con la plática, yo escuché así como que un tallón, y dije, algo así, dije, aquí hay algo ya que se está manifestando. Siempre en esos Sin temas querer. siempre se Sí, manifiestan. claro que sí. O sea, Porque dicen, caray, se están nivelando las frecuencias y Es vamos que a ver qué podemos jalar para nuestro... los canales están abiertos, los micrófonos es. están abiertos. Así como quien dice, es Es- que ellos... todo es posible, ¿no? Sí, Es no, puerta claro, abierta. es puerta abierta. Y realmente, o sea, retomando el caso de la mamá de mis amigos, o sea, realmente, como dice ella, pues a veces ayudar a todos y diario es muy desgastante. O sea, porque ella, si reza, prende veladoras, pero imagínate, aparte el desgaste emocional de quererlos ella ayudar y que nunca se acabe, si llega el punto en que pues, te vuelves loco, ¿no? Sí. O si no Primero tienes... te cansa, ¿no? Sí, Y no, luego- ajá, claro. como lo que le está pasando y que está harta, pero también lo que dice él, si no tienes una buena capacitación o si no tienes una buena fortaleza, hasta mental, espiritual, Claro. se te termina doblegando y puedes caer en el colapso, Truenas. ¿no? Pues Sí. truenas. Truenas. Totalmente. O sea, Y lo mismo pasa, por ejemplo, con esas personas que se dedican a andar de investigadores de psicofonías o de grabaciones también de tipo paranormal. En algún punto terminan viendo por todos lados. es lo que te decía, tanto de su afán de querer ver que no, o ven lo que quieren ver, o sea, hasta que se topan, pero sí es muy fuerte, o sea, realmente sí es muy fuerte. ¿Ustedes qué piensan acerca de la sugestión? Yo creo que, porque de eso decías, de que a veces ya no hay tanta distracción y uno si se concentra puede abrir el canal y poder escuchar cosas. Supongo que por ahí también tiene que ver el tema de la sugestión y a veces sí la mente nos puede jugar Chueco. chueco, pero también Sí. creo que a veces en esa sugestión y sobre todo si somos varios,
algo sucede, ¿no? Sí, claro, porque también estamos hablando de que a nivel colectivo nosotros estamos generando una energía que también puede ser llamativo para estos seres, es decir, ah, caray, es que se está vibrando en una frecuencia que me invita, que me llama, porque a lo mejor a través de esto o de estos medios puedo encontrar también a alguien que me ayude, que me dé esa luz. Eso por una parte, pero también, como decías, la sugestión, la mente es, sobre todo nuestro inconsciente, sabe por dónde pegarnos, nos sabe jugar chueco. Entonces, en la oscuridad también se proyecta nuestro inconsciente, se proyectan nuestros miedos. Entonces, como un caso que le pasó a mi mamá cuando estaba niña, que en algún momento aquí en Guadalajara se hablaba de que había un vampiro, allá por 1950, por ahí. Ella llega precisamente en época de lluvias, deja su gabardina, sus botitas, se va a bañar, cena y le toca fregar los trastes que antes se fregaban en los patios. Y va mi mamá y sale aquella figura con alas, ¿sí? Que la quiera abrazar, y mi mamá pega el grito, ¡ah! Y se desmaya. Y ya se despierta en brazos de mi abuelita. Le dice, ¿qué pasó? Es que el vampiro, ¿cuál vampiro? El vampiro que estaba, era su gabardina, que con el aire de la lluvia, al abrir el patio, hace la corriente, se extiende, ¿sí? Y mi madre cae desmayada, ¿sí? Dice, es que impresionada. Ahí estaba de pie, ¿no? Pues era tu mente que te juega. Es también, como diría la psicología de la Gestalt. O sea, tú le vas a dar siempre forma a algo que no lo tiene, porque la mente no puede estar en la nada, tiene que buscar figuras que son en su archivo familiares o recurrentes para poder crear un discurso mental. Sí, y eso sucede, normalmente tiene un nombre, no lo recuerdo en este momento, de cuando tú en las paredes o en las figuras del piso, o en las nubes, puedes ver las figuras de rostros y cosas así. Creo había leído que también a nivel psicofonía, a nivel auditivo, también pudiera encontrar, surgir, ¿no? un mismo efecto. Surgir un mismo efecto. Una pareidolía se llama. Ajá. Pareidolía. Y me parece muy interesante. Bueno, y el tema de la conexión y la parafonía podría extenderse un montón, pero me gustaría que entráramos al tema fuerte de esta noche, con el tema de los exorcismos, de las posesiones. Es un tema que de pronto en ciertos círculos se habla mucho y que otros los toman mucho de juego. Yo fui creyente mucho tiempo, incluso como te platiqué a ti, Marco, a ti no recuerdo aquí, pero también intenté formarme para ser sacerdote franciscano, no exorcista, pero me gustaba, mucho ese tema. Incluso tenía varios amigos, estudié mucho al padre Fortea, ¿no? Como y todo este tema de la demonología, cómo se empieza a manifestar, qué ejercicios hace la gente que no se da cuenta para hacer invocaciones, ¿no? O esta idea de que, aunque no, el hecho de que tú no creas no quiere decir que no exista y no te pasen, ¿no? Entonces, yo no sé si tú has tenido alguna experiencia de este tipo, pues o has escuchado. Tan demológica, no, o sea, tan de demonio, no, realmente no. Dice, pero yo sigo poseído, normal. Yo sigo normal. Yo sigo trepándome. Pero realmente, bueno, pues sí, en la zona donde yo habito, que es por la Central Vieja, pues sí se han dado casos, incluso estoy muy cerca de donde fueron las explosiones. Se cuenta el rumor que a espaldas justamente de mi casa existía el Panteón de Los Ángeles. O sea, cositas así. Yo nunca en lo personal he visto una posesión tal cual. Me la han contado, me la han narrado, me la han manifestado, pero yo de ver así, no. O sea, creo que me quedaría impresionado. Sé que es un tema muy delicado y sé que hay gente muy sensible a eso. Pero realmente nunca me ha pasado algo así fuerte de cuestión así de demonio, ni quiero que me pase. Pero digo, sé que el que busca encuentra, y pues, más bien a veces ellos, a lo que sé, pues ellos no deciden a quién meterse, más bien uno les abre la puerta para que entren, ¿no? Entonces, como que en ese aspecto sí hay que tener un poco esa puertita como cerrada. Y como dices tú, no verlo a manera de juego, porque hay mucha gente que juega con eso, ¿no? Y sí es un tema muy, muy delicado.
De hecho, es un tema tan delicado que creo que se ha incrementado las posesiones en los últimos años. Creo que el Vaticano ya está capacitando sacerdotes exorcistas, haciendo que era una academia. Que era como un exactamente. temita así un poco tabú, no era como de, ay, vamos a mandar nosotros. Incluso el caso que quería compartirles con ustedes hoy, que es el de Annalise Michel, es una chica de Alemania. Y que en el caso original de ella se basó la película de Emily Rose, ¿no? Y justo los sacerdotes que fueron enjuiciados y eso no tuvieron el respaldo del clérigo y de los mismos se echaron para atrás porque en su fe no creían que estaba poseída. Que estaba poseída. Tampoco creían ese tema de la demonología y tal como lo manifestaba ese caso en especial, ¿no? Entonces sí es muy tabú. Y en el medio del clérigo tú lo debes de conocer mucho también, Marco, del tema de, a pesar de que ha avanzado mucho el tema y en su estudio teológico también, hay muchísimos sacerdotes que no creen en eso. Hay mucha resistencia todavía. Incluso mucho rezago, es casi como si hablaran de extraterrestres. Es un tema tabú, es lo que te haces toma entre el como mismo clérigo. Un tema tabú como de, pues sí manda 2 o 3, pero no lo hagamos tan... Pero no entiendo por qué, porque pues realmente son cosas que pasan y son cosas que están día Lo por que día. pasa, el contexto está en que la iglesia quiere como ir en avanzada en algunos temas, entonces hablar de posesiones y exorcismos es como querer volver a la Edad Media. Al retroceso, así es. Eso por una parte. Por otra, porque a lo mejor ven que la posesión demoníaca, ahora con la entrada de la psicología, pues también no tanto a lo mejor está poseído, sino puede ser un problema disociativo de la personalidad o un esquizofrénico. Claro. Entonces el sacerdote va a estar ahí echándole agua bendita cuando la problemática en sí es un tratamiento psicológico. Y simple, posiblemente. Por decirlo así, claro. Comillas. Entonces, esa es una parte. Otra parte, porque también, sobre todo en Europa, aquí en América es como que un poquito más accesible ese tema, pero en Europa estamos viendo una descristianización tremenda, en la cual parte de esta descristianización es que los mismos obispos creen que la figura del diablo es una figura simbólica, meramente. En cambio, por ejemplo, el Papa Francisco ha hablado en varias ocasiones de que el diablo es una realidad visible por sus consecuencias y que está presente de alguna manera. Entonces, por ejemplo, 2 famosos que tú ya mencionabas, el padre Forte y el padre Gabriel Amort, que el padre Gabriel Amort fue el que fundó precisamente esta academia para formar exorcistas ante la necesidad, pero él se topa y él lo habla de que muchos obispos pues se muestran reticentes a mandar al menos a uno de cada diócesis a formar como exorcistas. ¿Por qué? Porque dice, es que nosotros estamos saturados de chamba. A razón de esta descristianización también ha aumentado el número de sectas satánicas y en consecuencia, sobre todo en Roma, dice, ha habido un aumento considerable, palpable de posesiones demoníacas. Es lo que te decía, va en incremento en los últimos años. O sea, así es. Pero no solamente, perdón, dime. No, dime. No solamente en el aspecto católico, sino también, por ejemplo, en el protestantismo, sobre todo el histórico, el alemán, también han tenido un problema muy grande con todo esto, porque poco se habla, pero también hay posesiones y exorcismos en el protestantismo alemán. Claro, también. Digo, no son tan conocidas lógicamente porque nosotros seguimos otra línea, pero te lo juro que ellos también están plagados del mismo problema, ¿no? Así es, y cada vez los exorcistas se topan con el problema de que les es más difícil expulsar al demonio. Sí. O sea, las posesiones duran más tiempo, son más sesiones, antes duraban unas cuantas y ahora se habla, por ejemplo, el caso Marta. ¿De días? No, de años. ¿De veras? De años. Sí. Como el caso Marta del padre Fortea, que duró 7 años para poder más o menos... Pero ¿eso a qué se da? ¿A que los demonios se arraigan con más poder sobre la víctima o la víctima por falta de esa fe les da esa entrada donde se... Lo que pasa, si hablamos desde el punto de vista de la teología, tú comentabas que se abre la puerta. Sí, se abre la puerta, pero no todo el que la abre queda poseído, porque también desde la teología dura, la posesión también es permitida por Dios. Claro, y hay de demonios a demonios. Ajá. También sabes que... Y por ejemplo, como en este caso del caso Marta, en España, en Barbastro, se liberó la muchacha hasta que el demonio, obviamente bajo presión del sacerdote, le dice, trae unos periodistas. Ok, manda a traer unos periodistas de un semanario católico, dice, aquí están. Ahora, ¿cuál es la razón?
le increpa al demonio y dice, para que sepa el mundo que sí existo, que sí existo. Pero por consecuencia, al decir existe el demonio, pues existe Dios. Para que no me nieguen, claro. Entonces, al negar también la existencia de Dios, se va negando por default la creencia en este ser superior. Pero entonces más bien lo que quería este demonio es legitimizarse, pues, o sea, como decir... Legitimizarse, pero, ¿cómo diríamos? No porque él lo quisiera, sino porque Dios lo mandaba. Okay. ¿Para qué? Para que la gente cree en el mal y deje también el mal. O sea, el mal no es una cuestión simbólica, sino real. Pero también está Dios, ¿sí? Que dice, ok, esta persona permití. Y vamos, por ejemplo, en el libro de Job, donde dice el demonio, déjame tocar a tu siervo. Ok, pero hazle lo que quieras, menos tocar la vida, menos que muera. Entonces tiene un límite el diablo, o sea, Dios permite. Sí, pero hay una barrera que no pero puede. hasta aquí va a llegar. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser el demonio? Cuando Dios también dice, ya cumplió su misión, a lo mejor de hacer conciencia de esta realidad y por lo tanto que la realidad se puede evitar si se acercan a mí. Y por lo tanto se cree en Dios. Okay. Entonces diríamos que está dentro de un orden. De unos parámetros. Sí, ese es entre tantos casos que hay en Europa también. O como tú decías, el caso de Annelies Michel en Alemania, que cuando en sueños le pregunta la Virgen, ¿qué quieres? ¿Que te libere y que tengas una vida tranquila? ¿O a través de esto mostrar al mundo la presencia del mal? Y para salvar a otras almas condenadas. Exactamente, y que se den cuenta de que tienen que cambiar su vida. Entonces dice Annelies, yo acepto quedarme poseída para que caigan en esta conciencia las demás personas. ¿Ok? Quédate como estás. Creo que es un tema muy sensible y yo hago la invitación a toda la audiencia, creyentes y no creyentes, que nos abramos a escuchar todas las posibilidades que este tiene. Si bien es cierto que el tema de las posesiones demoníacas y exorcismos vienen más conocidas desde la religión católica, también hay otras religiones que las atienden, ¿no? Como creo que el judaísmo es una y el judaísmo, también el shintoísmo, acá en algunas regiones de Oriente también tienen, y el Islam. También tienen rituales. De hecho, sí. no hay ninguna religión, al menos también de las antiguas, que no tenga algún ritual o alguna fórmula para liberar a una persona asediada. Antiguamente decía por algún dios o también alguna especie de demonio, no entendida como lo entendemos ahora, pero sí existían. Y de hecho, pues también ahí, gracias a eso, surge la psicología, porque para liberar a los demonios se hablaba incluso de la famosa trepanación. En algunas culturas, abrir un agujero para que saliera por ahí el espíritu maligno y quedara en paz la persona. O sea, ya ahí vemos principios de un exorcismo, por decirlo así, primitivo, pero ya existen. Sí, y me imagino que cada vez se van refinando más, ¿no? Con claro, conocimiento que se va teniendo. Lo que pasa es que conforme el hombre va estructurándose, va institucionalizándose, pues los rituales se van también institucionalizando. Y modernizando. Algunos, aunque por ejemplo en el aspecto de las culturas prehispánicas que todavía subsisten hasta nuestros días, algunas de esas culturas, los rituales de exorcismo pues se van a basar más bien a base de hierbas o a base de que el hombre medicina o el abuelo, que también se les llama así, o el chamán, haga ese contacto con esta parte espiritual, que él se meta a este, diríamos, inframundo y rescate a la persona o dialogue o haga una ofrenda para liberar. Incluso un pacto. Se conectan muchas, ¿no? Como sí. en ese caso, desde las hierbas de poder, para poder acceder y como lo cuentas, en el caso del ritual católico, que ahorita puedes platicarnos un poquito más de él, lo hacen a través de primero, ¿cómo se llama? Como aplican también santos óleos o aceites. Aceite consagrado, aceite consagrado, el agua sal exorcizada, agua bendita o agua exorcizada, la famosa cruz medalla de San Benito, o las reliquias de los santos también. En otros lados, por ejemplo, en el Oriente, se me hace muy curioso porque para liberar a una persona de los exorcismos, además de la recitación de, pues como tipo mantras, se escriben los famosos kanjis
japoneses o Ajá. chinos, y se le coloca como Que es tipo, como estampa, como Ujú. tipo sello, para que la persona quede protegida o liberada. Liberada. O para atrapar en algún punto al demonio o a ese espíritu, y que de ahí ya no salga porque tiene este sello, esta estampa. Pues de hecho está la creencia que hasta los pueden meter en una ánfora, ¿no? Una ánfora, como exactamente. lo que hizo más o menos Atena con algunos de los con algo, sí. Caballeros. O por los ejemplo, dioses, si así no, o lo que hacía el rey Salomón, que también les ponía el sello Un y sello. los O Pues- ya en la versión más esotérica, precisamente, que ya tendríamos los famosas, los pantáculos, que eran especie de sellos, una serie también de signos y símbolos que servían para retener a un demonio o para invocarlo incluso. un Los demonio. famosos pantáculos que se hacían, y que una vez ya terminada la función, el pantáculo se quemaba o se deshacían de él para liberar al demonio, o lo grababan en algún material duradero para que el sello quedara ahí de por vida, ¿sí? Y protegiera de por vida. Entonces quiere decir que, por ejemplo, en esta cuestión como de sigilos, de sellos, Ajá. sí es muy poderoso pues la creación, Sí, digo, claro. tanto que se usa. Digo, no, Sí, no todo Porque lo pueden también son usar. como símbolos de poder, ¿no? Sí, Y- mira, pues está por ejemplo como el famoso pentáculo. El pentáculo es una cosa muy curiosa porque se usaba en la Edad Media, porque representaba las 5 llagas de Cristo. Ok. Ya después también se adoptará en la parte esotérica, se le agregarán símbolos alrededor y tendremos el famoso pentagrama esotérico, que es un símbolo, aunque no lo crean algunos, y aunque algunas vertientes religiosas digan lo contrario, pero es un símbolo que sí protege, Símbolos de sí, protección. es un símbolo de protección. Lamentablemente Hollywood y este tipo de películas Han llevado al lado oscuro. han llevado No, al y lo oscuro modificó. y lo invierten. Y ¿Por lo qué? invierten. Porque luego van a decir que aquí está la figura del demonio, porque están los cuernos del macho cabrío, las barbas, Claro. y la parte de abajo del chivo. Y Del cuando chivo. originalmente es así. Cuando es así, exactamente. Sí. Porque simboliza al hombre realizado, Sí, pleno. y de hecho también pasa con la cruz. Con la cruz. La cruz católica originalmente va como es, y cuando le invierten, le dan esa negatividad. Cuando, que- por ejemplo, también invertida, sin el Cristo, pues nos habla del símbolo de San Pedro, porque él fue crucificado boca al abajo. revés. Pero obviamente estamos hablando también de ciertas corrientes, diríamos, comerciales Claro. también, que si no trastoco ciertos símbolos, pues no vendo. Sí, claro, No se claro, vende. mercadotecnia, ¿no? Marketing, decir, más que marketing, nada, por ¿sí? decirlo así. Pero digo, sí es interesante todo Y es interesante hasta que traes porque no sé si tú has estado presente Sí. en un exorcismo, porque ahora que Sí. veo esta, estoy seguro que esta ya fue impuesta en alguna persona, porque veo arriba del Cristo la cruz de San Benito, Sí, que es una cruz y una imagen que se utiliza muchísimo para protección demoníaca, ¿no? así es. Cuando uno Porque siente que era está siendo originalmente un santo atacado, exorcista. claro. Y que se usa mucho, por ejemplo, lo comento y me corrige si no es así, para que uno empiece a detectar si hay una verdadera manifestación demoníaca en una persona, empieza una cierta aberración de los símbolos De lo sagrado. sagrados, De ¿no? lo sagrado, en Ya sea general. cristianos o de otro tipo. De Pero, cualquier índole. Según pues también la vertiente religiosa. Ujú. ¿Sí? Tendrá que haber una aversión a lo sagrado o aquello que simboliza o representa lo sagrado, como puede ser bien si estamos hablando de, vamos a poner alguien que cree en Buda, en el budismo, que a lo mejor un monje tibetano se presente y aquella persona está poseída, pues por representar algo bueno, puro, sagrado, pues puede ser aversivo para la persona, así como para nosotros en esta parte del mundo, a lo mejor el sacerdote, o incluso puede haber, ¿por qué no?, gente que no necesariamente es sacerdote. El padre Fortea también lo maneja en el libro de Suma Demoníaca, que no necesariamente tiene que ser sacerdote el exorcista, porque dice, basta la fe y el nombre, en el caso del cristianismo, de Jesús para elaborar. Y yo he sabido, por ejemplo, que en algunas vertientes de otras denominaciones, el pastor, obviamente estamos hablando de gente en verdad dedicada a Dios, que ha liberado también. Pues dice uno, ¿cómo es posible si no están en comunión con
el grueso de... Pero a lo mejor de el poder de la fe, la fe, todo eso, ¿sí? Porque si yo digo, el micrófono me va a liberar y tengo fe, pues puede liberar. pero en realidad, bueno, la misma iglesia es la que instituye que los mismos sacerdotes sean los que pueden llevar a cabo, o también dan esa pauta de que, como dices tú, bueno, lo puede hacer cualquier persona, a lo mejor preparada o no tan preparada, pero con una fortaleza muy bien cimentada. Pero eso la iglesia lo ve mal, lo ve bien, son puntos a favor, en contra, o ellos por querer tener un poquito más control, dicen nada más mi gente son los que juegan. Mira, ciertamente... Sí, o sea, nada más mi banca es la que juega. Mira, ¿no? O sea, ciertamente, si nos vamos desde el punto de vista bíblico-teológico, pues la respuesta es solamente el sacerdote por institución divina. ok. ¿Por qué? Porque los apóstoles, es decir, aquellos que estuvieron con Cristo, que fueron formados por Él, pues tenían esta potestad, ¿sí? Y esos a su vez la siguieron transmitiendo a los que fueron siendo sus sucesores. Eso es por una parte, pero también hay un caso en la Biblia donde le dicen, Señor, es que vimos a otros allá expulsando demonios en tu nombre, que no son de los nuestros, hace la aclaración ahí el texto bíblico. Les dice Jesús, déjenlos, porque el que no está en vuestra contra está a favor vuestro. Entonces eso es interesante, porque entonces quiere decir que puede haber gente que a lo mejor no está en la misma corriente, en este caso a lo mejor del catolicismo o de la cuestión institucionalizada, pero que puede hacer exorcismos. Y yo te lo digo por experiencia, que a mí me ha tocado estar en situaciones que no te lo esperas y que queda poseída la persona o manifiesta una posición y tienes que intervenir y se libera. Entonces, es decir, que no necesariamente es el sacerdote. O sea, puedes tú teniendo la fe y a lo mejor, ¿por qué no decirlo? Teniendo a lo mejor una base de lectura, o sabiendo cuál es un tipo de conocimiento, la claro. fenomenología, decir, ok, reconozco que ese es un caso de posesión y se puede intervenir. Y los primeros avisos de la persona poseída, lo que tú decías, la aberración hacia simbología religiosa o sagrada de su misma puede ser creencia, como pues. También puede ser esos cambios de personalidad, nada más que aquí tendríamos que entrar al famoso diagnóstico diferencial para discernir si en verdad es un trastorno disociativo de la personalidad, un esquizofrénico o una personalidad psicótica o una posesión. Por eso, por ejemplo, en el aspecto católico hay un equipo, debe de haber un equipo con el exorcista de médicos, psicólogos y psiquiatras para ir, ¿sí?, quitando estas posibles... Sí, quitar las capas. ir filtrando para discernir si en verdad es un caso de posesión o no lo es. Que como diría por ahí un padre del ITESO, que ya murió, que de cada 100 casos, 99 son problemas mentales. El otro 1%, pues lo pondríamos todavía en duda también. ¿Sí? Así decía. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque pues vivimos en un mundo donde el hombre no solamente es espíritu, también es materia, y situaciones que van viviendo en la cotidianidad lo desfasan a nivel mental. Entonces también puede darse esa posibilidad. O sea, no es algo también tan común, pero que se está dando, como decíamos hace rato, sí, se empieza a dar más últimamente. ¿Esto debido a qué? Como decías hace rato, porque se abre la puerta. A lo mejor porque hay gente que precisamente ante la proliferación de sectas satánicas, pues decide, en el caso de algunas mujeres, consagrar al hijo desde el vientre al demonio o estas fuerzas oscuras, o hacen alguna invocación, la famosa Ouija, que el problema es que dice, vamos a jugar. Es que la Ouija no se juega, tiene una finalidad, pero no es para jugar. No, claro. Y mucha gente al jugarla pues abre la puerta. Abre la puerta, o por hacer algún pacto también, o por ciertas conductas que pueden llevar a abrir estas puertas. Hay casos como, por ejemplo, de gente que de pronto no tiene el conocimiento y quiere y va con una persona que le hagan un trabajo. Ah, ¿sí? Y ellos Sí, no saben, pero de pronto, o incluso si la persona que hace ese tipo de trabajos no tiene buena onda, No está bien o sea, conectado. Puede hacer como esa manifestación para esta persona, para que tenga el favor, pero Así es. ya le hizo un contrato así Directo. y la persona no se dio cuenta, ¿no? Mira, como decíamos cierto, sin afán de ofender susceptibilidades, pero yo me he topado más también con casos de gente que ha estado en el culto a la muerte,
que terminan con ese tipo de situaciones en su casa. Un caso a mí me tocó ir, me llamaron acá para el Cerro del Cuatro y me decían, es que en la casa se escuchan ruidos, vemos sombras, un montón de situaciones y no podemos dormir. Ok, voy a la casa, empiezo a explorarla y al llegar a un piso, de esas casas que se la avientan los albañiles de 5 o 6 pisos en un pedacito Y así, la Dos van metros haciendo, cuadrados. la van haciendo más grande. más grande. Llego y veo en una parte de la habitación que estaba ahí un altar a la muerte y le tenían todo, pero luego cruzo la puerta, al otro cuarto estaba un altar a Buda, pero el contraste estaba muy increíble porque entrabas al cuarto donde estaba el altar a la muerte y se sentía oscuro, pesado, denso, pero entrabas a donde estaba el Buda y se sentía hasta claro, luminoso, y yo decía, es que aquí, para empezar, aquí hay un portal, o sea, todo altar es un portal. Sí, claro. Entonces, en este caso, el portal está sintonizado bajo a la muerte. Una de dos, o dejan uno o dejan el otro. Es que imagínate el choque. Porque están chocando el aquí las choque energías. de energías. Y yo te recomiendo, le dije a los niños de la casa, que quítese de la muerte. Porque aquí también se está fugando la energía positiva y todo lo que ustedes están haciendo Claro, no claro, tiene claro, fundamento claro. porque es una fuga de energía. Sí. Entonces, a la siguiente vez que fui, dije, primero quítelo antes de armonizar la casa. Entonces, se quita el altar, cambia totalmente la vibración de la casa y haces una armonización ya más tranquila y todo bien. Dejó de haber manifestaciones en la casa. Y es que es el principio. Empiezan las infestaciones, ¿sí? Y ya luego empiezan las obsesiones, ya la persona empieza a tener ideas, empieza a escuchar ruidos ella en lo personal, que le hablan, y ya luego viene la posesión. Ya estamos en el último grado, ¿sí? O incluso también los animales pueden ser infestados, pero en el caso de los animales, pues es más fácil, se oye feo, pero es más fácil matarlo que hacer un ritual de exorcismo, porque no hay un ritual de exorcismo para el animal en sí. Sí, se tiene que recurrir al sacrificio, ¿no? Porque en realidad ya... Si con las personas es difícil porque pierden toda voluntad de su cuerpo, Así ¿no? es. Depende el grado de Pues el bueno, grado que de estás- y la sí. fortaleza mental, espiritual de la De la persona persona. también. De hecho, hay un pedazo bíblico que Cristo creo que expulsa a unos demonios y hace que se metan en unos puercos. Puerco, así a un es. O sea, puerco, ¿y qué ¿no? pasa con los puercos? Se desbarrancan. Se desbarrancan, o sea, Así es. lo que tú estás Es lo diciendo mismo. se oye feo, o sea, se oye mal para toda la gente conservadora de los animales, Así pero es. pues es cierto, a veces es más barato sacrificarlo. Así es, y de hecho hay un dicho en la gente de pueblo, los males para los animales. O sea, que es preferible tener en tu casa algún animal, alguna mascota, porque si algo o alguien te quiere dañar, la mascota o las plantas, lo primero que hacen es sacrificarse por el humano, porque esa es su misión, o sea, ser compañeros, pero sacrificarse por el humano, Sí. Tienen una misión, sí, claro. terminan muriendo por ellos. Entonces, de repente me dicen, oye, es que en mi casa se están muriendo todos mis peces, pero pues el agua está limpia, los alimentos, todo, ¿qué está pasando? O a veces me dicen, es que el agua la cambio un día y al día siguiente ya está podrida. Y mis pececitos muertos, algo hay en tu casa, hay que revisar porque eso está captando toda Sí, la pues, hasta los negatividad. mismos árboles. Los mismos Cuando se árboles. empiezan a acercar los árboles, las plantitas, Así es porque algo fuerte Ni se me está... digas, porque- No es real, es que es real. Oye, vamos a No, revisar. es que tenemos como 2 semanas aquí en la casa que empiezan a secarse, pero a secarse así. Intenso. Y qué irónico porque es Y plantas humedoso que ya estaban, el plantas que ambiente. estaban ¿no? muy bien, de pronto desde la raíz y el tronco se secan, se chupan y se mueren, ¿no? Pues, algo hay. Como que están absorbiendo algo, no sé. En tu pues, casa hay una mujer rubia. Ten cuidado. Cuidado, Te estás sacando. No, Pues no sé si es rubia, pon pero sí hay atención una porque mujer. a veces es la misión de cada... De cada planta. Sí, De o cada de ser cada, vivo, o de ¿no? cada Sí, ser así vivo. es. Y como dicen, pues ellos son los que en esta frecuencia, en esta sintonía, son los Regulan. primeros que reciben, les llega y es- reciben. Sí, es que es como en el ejército, son los de... Los peones, Los pues, peones, los que así primero es, reciben. la primero reciben infantería. eso y ya después así es la infantería. Oye, Sí, para regresar al tema del ritual, nos ibas a platicar que estuviste presente en un ritual de exorcismo. He estado en varios, de hecho, pero, por ejemplo, yo recuerdo del caso que estaba con un sacerdote y que había una mujer delgadita, creo que tenía unos 17 años, delgadita, y entre 6 hombres, 3 de cada lado, no la podían hincar en la capilla. Cuando ya se acerca el padre y le pone la estola, la somete, empieza el ritual, pero eso como que algo surge, le llaman, se va a la puerta de la capilla
la mujer se vuelve a levantar, levanta casi a estos 6 hombres, yo la tenía de frente, y el padre voltea y al ver que pues estaba sublevando, le traza desde lejos la señal de la cruz y la mujer como que le dan el jalón de greñas, ¿va? Y se hinca, cae otra vez y los hombres la tienen ahí sometida. Y ya llega el padre y le hace el exorcismo. Le dice, yo ya estoy bien, padre, ya estoy bien. A ver, y le vuelve a poner la estola, ¿verdad? Porque simboliza la autoridad. Le pone la estola, pega el grito nuevamente, se quiere levantar y empieza el ritual. Es que es muy loco cómo intenta engañar, ¿no? Sí. Primero empieza a detectar como de los que están presentes a los débiles, ¿no? Y a partir de ahí empieza a atacar, ¿no? O incluso en lo individual, en algún momento de debilidad personal, alguna situación económica que te pudo, algún familiar que se te murió, donde de repente empiezas como que un poquito a alejarte de esa confianza en Dios o en ti mismo, es donde se mete, donde hay duda. ¿Por qué? Porque la duda pues es lo contrario a la fe. O sea, utiliza tus debilidades. Tus debilidades, pues, o sea, ¿sí? Te conoce, por decirlo así, de alguna manera. te estudia, te lee. Estudia, exactamente. Y a partir de eso es la posesión. Otro caso también interesante de una mujer que estaba poseída, pero este demonio entró porque le habían dado algo de comer a la señora. Okay. Pero ¿Se puede eso? Sí, porque se llaman espíritus. Espíritus o demonios guardianes, porque ellos tienen que encargar de que el trabajo de magia negra que se hizo se cumpla. Pero es en base a un trabajo. O sea, a un trabajo. Cuando te mandan. Así cuando te mandan un espíritu, cuando te mandan un demonio. Sí, de hecho, para que el demonio entre de alguna manera, lo tienes que invitar, ¿no? De eso sí sabía. Es que por eso te digo, puede ser por invocación, puede ser por invitación, pero no sabía por qué, por la comida entraba. Pero sí tiene lógica, porque por los rituales es lo que te asignan para que te joda. Aunque no lo creas, a lo mejor la similitud con la película del Conjuro 3, de que el diablo me obligó a hacerlo, pues tiene este principio, esta base, de que a través de un trabajo de magia, de alguna invocación, aquella persona recibe este demonio. Cuando se le increpa a la poseída, bueno, al demonio en la mujer, le dicen, pero ¿por qué entraste? Dice, porque la amante del marido de esta, señalando a la poseída, fue la que le hizo el trabajo. Entonces mandan traer al marido, a ver tú, ven, esto que está pasando es por causa tuya, por andar de coscolino con otra. Ay, ¿cómo lo sabe, padre? Porque el diablo me lo dijo. Porque él mismo me lo confesó. Porque son muy traicioneros también, o sea, de repente claro. la sopa. No, si al final es lo que a eso vienen. Ajá. Sí, Entonces, vienen a meter, ¿sí? Pues, a ver, híncate, ponte a orar, arrepiéntete, luego me encargo de ti. Y yo te voy a trabajar con la mujer. Y le pregunta, ¿y dónde está la mujer que te hizo el daño? No, allí está en Colombia. Pues a Colombia te vas. A y distancia. le empieza a hacer la oración, ¿sí? Y se preguntan por ahí, oiga, ¿y por qué a Colombia? Porque el daño, el trabajo que le hicieron a esta mujer no le pertenece. Aunque yo no quiera, el trabajo se va a devolver a la fuente, a su origen, ¿sí? Por justicia. Entonces, se tiene que ir. El problema es que en el regreso, por decirlo así, le va a ir pero a aquella, a la que lo hizo y al que lo encargó. Entonces, a mi obligación es liberar. Sí, claro. Y ya lo que pasa después es por justicia. Claro, pues ahora sí, él regresa. Como dicen por ahí, por karma. Por karma. Y la liberaron, ¿sí? Pero costó trabajo y recuerdo esta ocasión, sí, que a mí me vomitó. Suena lógico, que por ese tipo de cosas, ¿sí? Inconscientemente, porque, o sea, por muy es una maldad. Como decíamos, porque a lo mejor va la persona y no sabe a quién está invocando. A quién está invocando, entonces eso genera una situación grave. Y al momento que te vomitó, era fétido no como vomitar, sabemos que la vomitada pues es... No, sí, claro, pero era supuestamente parte de lo que había comido la mujer. Tienen que regresarlo, porque como que ahí se queda, y tienen que regresarlo. Ahí simplemente pues se limpia uno en ese momento, y se echa la ropa con un poco de agua bendita y no pasa nada, ¿sí? Porque realmente no es para ti el problema. El mal, claro. Es más bien un momento de liberación, pero que ahí te tocó estar en mala posición, nada más. Pero sí llegan a pasar estos casos. Me da curiosidad porque con el tema del vómito o que a la hora de liberarse manifiestan cosas, ¿no? Como para mostrar un poco
un poco de los símbolos y de los signos para saber que no es natural, ¿no? Y que no es de este mundo. El Padre Amor tiene una colección en frasquitos de todo lo que en los exorcismos ha expulsado, clavos, tuercas, cadenas. Así es. Y que dice uno, es que el mal se materializa. Y digo, eso también nos da tantito pie como pues esas personas, pero obviamente estamos hablando de auténticas personas que hacen la limpia de huevo, que al momento de quebrarlo se manifiesta el mal. No hablamos de esas que le inyectan cosas, sino auténticamente se manifiesta. A mí me tocó también un caso de una conocida que me invitó, me dijo, oye, ¿sabes qué? He tenido problemas, ya fui con una famosa señora aquí de Guadalajara que me cobra los miles y nada. A ver, dije, ¿qué traes? Y ya, dije, elige un huevo de tu refrigerador, el que quieras. Agarra uno, lo paso, lo quebro y sale como leche el huevo. Y me dice, ¿sabes qué? Pero, o sea, como leche descompuesta por blanco. Dices. Blanco, blanquecino. O sea, no tenía ni yema ni clara. clara. O sea, blanco. Como si hubiera sido, sí, pero como hubiese sido agua de horchata. Es que fíjate que los hemos visto, justamente los hemos visto él y yo, y es como un velo. Es difícil de... O sea, tú avientas un huevo y se mantiene, ¿no? Sí. Pero cuando ha pasado estas situaciones que él me los ha mostrado, sí se ve como un velo denso, o sea, como un velo y burbuja, como hilos, como hilos hacia abajo. Digo, tiene una interpretación, lógicamente, pero ya sea a lo que te refieres, como leche, dije, mejor... Sí, completamente blanco. Ok. Y me dice, ¿sabes que estaba descompuesto? Abajo agarraste uno que no servía. Ok, digo, vamos haciendo experimento. O sea, vamos dando por la cuestión lógica. Voy a pensar como tú. Manda a comprar huevos. ¿Sí? Y tú elige. Entonces, manda a traer 1 kilo. A su hijo le dice, tráeme 1 kilo. Trae la bolsa. Le digo, elige el que tú quieras. Yo no lo voy a agarrar. Elige el que tú quieras. Hacemos el mismo pase. Lo quebro, sale igual. Digo, ¿qué? Aquí está el mal. Se está manifestando. Y hay que trabajar, ya pusimos las pautas. Pero sí, en los casos también de exorcismo, cuando se vomita se manifiesta el mal en algunos casos. Y es increíble porque dice uno, vomitan, como decías, cadenas, cristales, tuercas. Todo lo que utilizaron para hacer el mal. Pero dices, ni se daña la garganta, ni se ve que salga con hilos de sangre. Sino que es en el momento, o sea, regurgita la persona y en el momento de salir se materializa. Exacto. No es que expulse eso. Que suena hollywoodense. Pero es con lo que te trabajaron, con lo que te están haciendo el mal, ¿no? El mal, con lo que te están con clavos oxidados y todo. O alfileres también. Alfileres. Claro que sí. Es interesante. Y se manifiesta, pues, a la hora de... Y es impresionante. No, pues sí, me imagino. Digo, ha de ser impresionante que te vomiten, ahora que te vomiten cosas... Así. Pero también hay que aclarar que no toda posesión es demoníaca, porque también a mí me tocó un caso, me invitaron a un ritual de primavera para recibir la primavera, buena vibra. Como el equinoccio. Ajá. Y en esa ocasión nos tocó, pues para no hacerlas muy larga la situación, pero nos tocó una muchacha que entró en posesión, y cuando dialogamos con ella le dijimos, a ver, porque estaba hablando un idioma raro, a ver, no, tú estás en una persona que sabe español, háblanos en español. Entonces es más o menos el contexto 2011, me parece, 2012, por ahí, 2011 creo. Y acaba de pasar el tsunami de Japón desde entonces. Y dice, es que yo iba corriendo con mi esposo y con mis hijas. Cuando volteo atrás, veo una pared de agua y después oscuridad total. Entonces le decimos, ¿sabes qué, hermana? Pues es que tú ya moriste. Era tu tiempo y era tu momento. No, y aquí me voy a quedar en este cuerpo. Es que no te corresponde. Se aferró. No te corresponde, no. Es que yo quiero saber dónde están mi esposo y mis hijas. Discúlpanos, hermana. Claro. Pero tú tienes que pasar al otro lado a donde te corresponde porque era tu tiempo, era tu momento. Total, después de tantas cosas, pues la logramos liberar. Entonces ahí nos damos cuenta de que no todo demonio, no toda posesión es demoníaca. Y no todo idioma que te habla el poseído es una lengua muerta, más bien es desconocida para ti, pero en este caso era una japonesa que había muerto en el tsunami. Pero entonces quiere decir, digo yo, o sea, yo no lo sabía, yo pensé que los únicos que podían meterse en tu cuerpo, poseerte, eran demonios, o sea, quiere decir que en este caso también puede ser... Que es el tema de las mediums o los mediums. Ajá, los también. Mediums o los espiritistas. Pero tal cual, también. Poseerte o servir como interlocutores. Es que aquí hay que haber que diferenciar, porque por ejemplo, desde el punto de vista del exorcismo y la posesión, sería una posesión como tal porque tú no tienes voluntad. Ok.
este espíritu lo está manejando y te está sometiendo. Sí, claro. ¿Va? No lo invitaste. No lo invitaste, ni tampoco fue ¿cómo te puedo decir? Una fuerza enviada, sino que por una situación entró. ¿Cuál fue la situación? Porque una persona empezó a pedir por los muertos del tsunami en Japón, y la otra se abrió sin querer por el miedo y el temor y lo jaló. Se puso empática, pues. Así es. Y yo, a raíz de este evento y otros que he tenido, he caído en la conclusión que más bien lo que sucede es que a lo mejor la iglesia interpreta que todos los que están dentro de un cuerpo son demonios. Ok, interesante. ¿Sí? Porque a lo mejor también en algunos casos el ritual tarda o no hace efecto, porque precisamente el ritual está diseñado para expulsar demonios, no espíritus. Pero también es una manera muy fácil como de que todo lo que venga así es demoníaco. Vámonos. Ajá, y si no tiene calca de cristiano, entonces es demoníaco. Ajá. Entonces, también en el caso, por ejemplo, de los mediums o de la corriente espiritista o espiritualista, en este caso, como el nombre lo dice, es un medio para que el espíritu dé un mensaje, pero no se va a quedar. Es consciente el espíritu que no se va a quedar. Y es para ayudar, por ejemplo, se habla de espíritus atrasados, ignorantes o confundidos. Entonces, es para ayudarlos a que pasen al otro lado. Pero digo, la misma medium le lee la cartilla. La misma medium. Te voy a servir de medium como ustedes. Y tiene supuestamente una formación, una preparación para que el canal no se quede como estancado. Y terminándose, se me va. Porque te voy a pasar. No me vas a poseer. Ajá. O sea, no voy a hacer. Yo no voy a hacer habitación tuya. Okay. Y en el cambio de los espiritualistas, que también es otra corriente que va muy de la mano con los espiritistas, el espiritualista va a trabajar con seres, diríamos, de alta vibración, como médicos espirituales. Algunos trabajan con este médico de Venezuela, ahorita se me va el nombre. Trabajan con él, trabajan con ángeles, por decirlo así. Y una corriente más moderna todavía nos va a hablar de canales. Yo soy un canal, por ejemplo, para seres de luz como el Maestro Jesús, el Maestro Saint Germain, para el Ángel Miguel, y den el mensaje para seres iluminados o ascendidos. Pero soy un canal, porque no me posee, porque soy consciente, simplemente recibo el mensaje y lo voy hablando conforme va llegando la señal. Y ya, se termina el mensaje, termina de dar el mensaje y la conexión. Se cierra. Ok, se cierra ese canal y vámonos. Hasta que se vuelva a sintonizar. Entonces es que la iglesia en ese aspecto no lo tiene catalogado. O sea, como dices tú, todo lo que se manifieste todavía así es, todo lo que entra en este cuerpo es de y por eso dices tú, y demoníaca. hay veces que oye, no sale, padre, ¿cómo le hacemos? Por eso a veces hay esas manifestaciones en las misas de liberación, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser así un demonio, puede ser un demonio menor, pero que si hay una pequeña infestación ahí, se manifiesta y empieza a gritar y con un rezo. Aunque también tendríamos que ver que el ritual del exorcismo tiene una cualidad terapéutica, porque hasta qué punto una persona que tiene, diríamos, una personalidad múltiple o disociada, hasta qué punto el mismo ritual, la carga psicológica que conlleva de las palabras, para la persona, aunque no esté poseída, le va a dar sanidad, le va a dar esa unidad a esta mente fragmentada, para que encuentre la paz y diga, estoy librado, se libere, claro, el demonio. Pues a lo mejor no era un demonio, simplemente era una disociación mental, pero el ritual y la carga que tú crees que tiene, o el poder que tú crees que tiene, permite que tu cerebro, tu psique, se vuelva a hacer un conglomerado, una unidad. O sea, se desfragmenta y se reacomoda y se vuelve más... Pero fíjate, yo te quería preguntar algo. Por ejemplo, en estos casos puede existir también lo colectivo, porque yo me he fijado que en varias misas tipo de sanación o tipo de liberación, uno empieza y el otro como que el otro le sigue. O sea, totalmente sí funciona en esta cadenita, o puede ser como por esta situación colectiva, una psicosis puede suceder, claro que sí, no está descartada. Por eso te decía, de tantos o de cierta cantidad de exorcismos,
de poseídos, ¿cuántos realmente están poseídos? Pero realmente entonces quiere decir que eso lo conlleva el poder del rezo, ¿no? Sí. O sea, porque como dices, esto es tan fuerte para que tú te empapes, como la gente que baila alrededor de una fogata o que todos traen la misma, o sea, que tú te empapes de eso. En la misma conciencia, ¿sí? Te vibras igual y crees que... Como una conciencia colectiva, Así pues, es, o sea. exactamente. Entonces, en ese caso, como dices tú, ahí no se podía atañar que fueran posesiones tal cual. Digo, pues sí, a lo mejor también puede ser una manifestación de esta psique enferma y fragmentada que brota, que surge a través del rezo y a través del mismo vuelve a su unidad. Y los demonios pueden a varias personas a la vez ¿Poseer? No. No. O sea, porque no es omnipresente el demonio. O sea, aunque podría brincarse. Sí, aunque es un ángel, no deja de ser un ángel, sí, con una naturaleza sublime, sutil, angelical tal cual, pero no es omnipresente, porque entonces sería Dios. Entonces lo que puede hacer es brincarse, lo que se llama una comunicación interespiritual. ¿Qué es lo que tiene que hacer el exorcista? Cortar ese vínculo, ese cable, por decirlo así, para que no puedan estar brincando y se queden uno, y sobre esa persona donde se quedó se realice el exorcismo. Nos quedamos picados con el tema de los últimos casos de exorcismo y también con el espiritismo y cómo se manifiestan. Y ahí yo quería preguntarte, tú que te dedicas a, que es maestro Reiki, que haces el tarot también, cómo se comunican estas dos, digamos, rituales, ¿no? Tienes ahí, por ahí nos mostraste hace ratito, todo un manual. Un manual el del exorcismo. Esas son las normas y luego ya acá hasta el final, pero aquí está el ritual en latín, que ya no se utiliza, pero se habla, por ejemplo, que el latín es, entre más antigua sea la lengua, tiene más efecto y poder. ¿Y eso por qué? Se habla que son lenguas como más vírgenes, más puras, y que por lo tanto, por su antigüedad y pureza, tienen más poder. Se dice, ¿verdad? Pero realmente, al final de cuentas, decimos que al principio que lo que es importante es la fe. ¿La intención? Que yo puedo, la intención. La intención de sacarlo. De sacarlo, así es. Porque yo lo puedo estar recitando, pero pues si no creo en él, o no tengo fe en lo que estoy haciendo, pues es una lectura más. Una lectura más de noche. Así es. Y respecto al Reiki, bueno, el Reiki también tiene, diríamos, formas de exorcismo, porque hay situaciones en que la persona, por ejemplo, dentro del Reiki, se habla, por ejemplo, de que el chakra del plexo solar se rasga, se abre de más, y por ahí entran los espíritus o los demonios. El reikista, ¿qué va a hacer? El reikista tiene que hacer un trabajo, obviamente, con símbolos, sacar, expulsar a este ser y sanar o cerrar el plexo solar. Cuando son seres de bajo astral, o diríamos, o demonios, entrarían por esta parte, porque esta parte, diríamos, son las energías más terrenales. Pero ya a partir del corazón hacia arriba son las energías más sutiles. Entonces, por ejemplo, en el caso de los canalizadores, estaríamos hablando que a través de esta conexión de la cabeza, chakra coronario, con cielo o con las partes más sutiles, sería la comunicación. Eso por una parte. Por otra, jamás me he encontrado, en todo el tiempo que me he dedicado a esto, jamás me he encontrado a una persona que haya tenido posesión o que haya tenido algún problema en su casa de infestación, nunca por causa del tarot. O sea, ¿por qué? Porque el tarot es más psicológico que otra cosa. Es más por Ouija o por rituales o por otro tipo de situaciones que por el tarot. Más bien el tarot nos puede ayudar en este caso a discernir qué es lo que está pasando, porque hay ciertas cartas, le llamamos aspectadas, es decir, seguida una de otra o contextualizada, que nos puede decir, caray, lo que trae esta persona pues no es una posesión, es a lo mejor una situación mental, es una situación incluso hasta de ansiedad, esquizofrénica, puede haberlo, ¿sí? No diagnosticamos, pero nos puede dar indicios y decirle, ¿sabes qué? Vete con el psicólogo, vete con el médico, porque posiblemente lo tuyo no es lo que tú crees. ¿Cómo se conecta la energía para saber, por ejemplo, voy a hacer una relación tal vez muy extraña, ¿no? Pero a veces la gente de pronto abre la Biblia hacia el azar. Ajá. Y lo primero que lee siente como que eso es lo que tenía que leer en ese momento, ¿no? Fíjate, se me hace muy curioso ese comentario que haces, porque
la gente dice, es que es palabra de Dios, sí, pero eso que hacen se llama bibliomancia. Es decir, es una forma de adivinación utilizando la Biblia. Entonces, para aquellos que dicen, no, es que las mancias son demoníacas o son malvadas, no, es que ahí tienes prueba de que es una mancia. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es vibrar, conectarme con esas energías sutiles para que precisamente mi inconsciente abra, porque mi inconsciente ya sabe lo que tiene contenido este libro, lo abra justamente en aquella frase que yo necesito. Pero de repente, por ejemplo, ay Señor, ¿qué quieres que haga? Y abren la Biblia y Judas se ahorcó. Ay, no, Señor, a ver otra vez. Hasta que encuentre el que a ver, Señor, otra vez. Vete y haz lo que tienes que hacer. Ay, no, pues no, ¿verdad? O sea, en referencia al primer texto, ¿verdad? Judas se ahorcó, no, pues no. Entonces, a veces podemos caer en ese tipo de situaciones, pero porque yo lo quiero acomodar o interpretar a mi modo, a mi estilo. Pero, por ejemplo, en el caso del tarot, el que interpreta, lo que va a hacer es, sabiendo la simbología, conectándose con la persona, ya sea a través del nombre, la fecha de nacimiento, o permitiendo que se toque el tarot por la otra persona, me comunica esa energía como si fuera una emisora de radio, que a través del tarot yo voy a como acomodar la señal, la frecuencia, para poder interpretar lo que trae por dentro a nivel inconsciente. Al final de cuentas, el tarot no es otra cosa sino un acceso a todas las respuestas que están en tu inconsciente, nada más que tú no quieres ver o te niegas a ver. O ¿Hay no puedes. diferentes tipos de tarot? Sí, pero realmente todos son como, diríamos, clones de los dos más, diríamos, originales, que es el tarot Marsella y el tarot Rider Waite Smith. Entonces, el tarot Marsella es los que conocemos, la muerte, la torre, pero los demás palos, bastos, espadas, son tal cual, palos, espadas. Pero sigue teniendo la misma de arcanos mayores y menores. Y menores, sí, así o sea, es. totalmente las mismas reglas, nomás a lo mejor diferentes símbolos. Diferente gráfico. Diferente Así es, gráfico. Ok. Y el Rider Waite Smith, igual, arcanos mayores y figuras menores. Los arcanos mayores varían poco en su figura, pero los arcanos menores son como escenas ya. Entonces es más sencillo de interpretar. Tú lo lees, por ejemplo, agarras una carta, eso sería también digno de otro tema, pero por ejemplo, simplemente viéndolo, digo, bueno, ya sé lo que es. Por ejemplo, la muerte. Pues no necesariamente tiene que ser una muerte física, porque hay reglas, o sea, no podemos nosotros decir te vas a morir porque pues no nos corresponde, pero Mira qué curioso que salió. ¿sí? Y la muerte nos habla de fin de ciclos, término de situaciones. Por ejemplo, si yo puedo preguntar, oye, sobre mi enfermedad, y me sale esta carta, y yo, sabes que tu enfermedad ya va a terminar, ya vas de salida. Oye, sobre un juicio que tengo, o tu mala racha. O tu mala racha va a terminar. Okay. Oye, sobre mi expareja que volverá. Mira, aquí te está diciendo que ya cierres el ciclo. ¿Sí? No necesariamente una muerte física, sino puede ser simplemente el término de algo. Nada más. Entonces, de repente tenemos como que ciertas reglas. Sí, hay ciertas reglas, hay ciertas normas, y hay gente que de repente cree que es como muy textual. Okay. Pues es simbólico. Y va a representar algo conforme la persona tenga esa situación. Simbólico y interpretativo. ¿No? O sea, como la gente que lee las runas. Ajá, ¿no? las runas también. O por ejemplo, incluso el agua, porque también puede haber formas. El café. El café. La así borra es. de café. La borra del café. Pero, ¿cómo funciona esto? Pues simplemente es energía. La energía que yo impregno al café, la energía que tú le impregnas al consultarme a mí en el tarot, es lo que voy a interpretar, la energía, ¿sí? No tal cual la cartita, es tu energía, es lo que te voy a repetir. Aquel es un emisor, yo quiero sintonizar el radio a ver qué es lo que me está transmitiendo. Y a través del tarot digo, ok, eso es lo que traes. ¿El de las velas cómo se llama cuando interpretas el dedo de la vela? Con la parafina, ahorita se me va el nombre. Bueno, pero también tiene algo similar, ¿verdad? Hay muchas mancias, incluso también cada región, cada cultura, incluso cada religión tiene sus formas de adivinación. O sea, lo tropicaliza. Así es, lo regionaliza bastante. Y por ejemplo, los judíos en el Antiguo Testamento, cuando murió uno de los apóstoles, Judas, y eligen al nuevo a Matías, ¿cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de unos dados que tenían grabados ciertos símbolos judíos, y dice, y todo señaló a Matías.
Y lo interpretaron como voluntad de Dios. Pero era una mancia. Y que solamente le correspondía, y aquí es interesante, solamente le correspondía hacerla al sumo sacerdote judío. Sí, como hay prácticas ancestrales que se han ido adaptando un poco Sí. al contexto de cada época, pero que al final recurren a las mismas cosas, ¿no? Sí, dejan ese tradicionalismo todavía Sí, conservado. Y que tienen Y que... nuestras abuelas, las mujeres, por ejemplo, yo recuerdo mucho que cuando eran los velorios con velas, tal cual, pues eso era velorio, y empezaban a chorrear, decían, le hace falta oración, no se fue bien, le hace falta oración, por eso están chorreando las velas. O sea, las mismas mujeres antes te interpretaban la vela. Interpretativo, claro, Sí. claro. Ese conocimiento ancestral que lamentablemente, como decíamos hace rato, si no tiene la calca de cristiano, si no tiene la calca que está en la Biblia, pues es demoníaco, no es creíble, o se descalifica o estigmatiza. Y no podemos, porque es Y parte creo que del se ha ido folclore. perdiendo, ¿no, Marco? Creo que cada vez como la gente que soba, como la Ajá. gente que, o sea, es la gente de antes que tienes un empacho, tienes un mal de ojo, tienes que detectaban Así esa, es. a ver, mírame a los ojos, estás traes embarazada, esto, así que traes es. esto. Creo que se ha ido perdiendo generacionalmente, pues, y ya nadie pone atención a ese tipo como de llamadas de atención. Pero ¿no? fíjate que aún y a pesar de la modernidad o que se ha ido perdiendo o de que se le estigmatiza, seguimos existiendo porque el ser humano necesita de alguna manera dos cosas. Sentir que no está solo en este mundo, que hay una fuerza que lo guía, que lo acompaña, que le está hablando, pero a veces no sabe cómo interpretarlo o cómo conectarse o cómo discernir. Y dos, que habrá momentos o situaciones donde se perdió el rumbo y necesita de alguien que lo aconseje. Entonces siempre va a haber eso, alguien que sea como el intermediario con esa divinidad y que exista una guía, un consejo. Siempre hemos existido y llámale el nombre como tú le quieras llamar, brujo, chamán, hombre medicina, abuelo. Sí, siempre busca siempre ha habido alguien que te guíe, siempre, seguir los pasos de que... Siempre hemos existido. Tengo una pregunta. ¿Hay una necesidad como de muchas personas, por ejemplo, puedes ir por un camino espiritual, no religioso, perdón, y luego dices, no, creo que el fundamentalismo religioso creo que me ata en lugar de liberarme, o lo que quieras creer, y te alejas de las religiones y de los dogmas para irte a un mundo de una búsqueda personal más espiritual? Y hay gente... Mi pregunta va hacia, ¿existe el ateísmo puro y el agnosticismo, en el sentido de que como humanidad creo que tenemos impregnados esa necesidad de una búsqueda más allá de nosotros mismos, ¿no? Entonces por eso me hace cuestionarme de, ¿existirá el ateísmo puro así? Tal cual no. Existirá quizá un ateísmo práctico, es decir, puedo vivir como si no existiera la institución, como si no existiera Dios, no. Eso es el ateísmo práctico. Solamente ignorando, ¿no? Ajá. No volteando. ¿Ver? Así es, me tapo los ojos. Pero un ateísmo intelectual, no. ¿Cómo diríamos? Puro, nunca lo vas a encontrar, porque en algún sentido yo tengo que creer en algo, aunque sea en mí. Entonces, el ateísmo intelectual y el ateísmo puro son muy diferentes. El ateísmo, material o práctico lo vas a encontrar siempre. Pero en el ateísmo intelectual no hay realmente alguien que diga, soy ateo, pero creo en el amor. Entonces, no eres ateo. Tal cual, o sea, tienes que creer en algo, afianzarte de algo. En ti mismo, en tus ideales, en tus principios, en tus valores, en el osito Bimbo, etcétera. Pero ocupas afianzarte de algo. No, eres ateo, pero haces yoga o Ajá, pero exactamente, pero soy espiritual. haces otro tipo de prácticas que a lo mejor no se conectan directamente con... Y que a lo mejor también, diríamos, te quieres engañar diciendo, es que no son religiosas. Pero al final de cuentas, si nos vamos a la terminología tal cual, de religión es volverte a unir, volverte a ligar con la divinidad, con el espíritu, con lo sublime, con lo sutil. Entonces, hagas yoga, hagas fitness, lo que tú quieras, si eso te conecta, te hace sentir pleno, de alguna manera eres creyente. O dices, esto me va a ayudar, ponte esta pomadita, creo que me va a ayudar la pomadita, eres creyente. Tal cual, de algún modo, todos, o en las hierbas, o etcétera, lo que tú quieras, todos de alguna manera somos creyentes y necesitamos creer. Si no, entonces hablaríamos de una existencia vacía,
tal cual, y a la deriva. ¿Por qué? Porque no aspiro a nada. Yo tuve la suerte de platicar con ateos y me dicen, es que la diferencia entre los que creen en algo y nosotros los que somos ateos, él era español, dice, es la esperanza. Porque si a mí me dice el médico, usted tiene 3 meses de vida, yo lo más que puedo hacer es buscar una segunda opinión y que me diga lo mismo, pues digo, pues ni modo. Pero ustedes los que creen en algo, creen que en el último minuto se pueden curar. Y eso les da otro sentido de la existencia. Y eso es importante. Esa perspectiva nos da sentido incluso hasta en el sufrimiento. Lo mencionabas al principio como en el caso de, volviendo al tema de las posesiones demoníacas, en el caso de Anneliese Michel, por ejemplo, que ella estaba poseída por 5 o 6 demonios, creo, ¿no? Y que iban, fue por mucho tiempo el trabajo de los 2 sacerdotes de irlos tratando de liberar hasta que pasó por lo de la aparición, la visión que tuvo con la Virgen y que le hizo esta pregunta, sí. Y que al final terminaron expulsándolos a todos. Al final se liberó, pero cuando estaban haciendo ese canto para cerrar todo el ritual del exorcismo, se manifestó nuevamente. Y no volvió, pero no volvió por voluntad, sino por mandato divino, ¿no? Así porque es. era parte del acuerdo que había quedado con la ella. Virgen. Así es. Y es interesante escuchar la grabación del exorcismo y cómo le ordenan la palabra clave, porque siempre se tiene que pedir una señal de que va a salir, de que ya está cercana a la salida, y que le hacen una alabanza a la Virgen y se niega rotundamente, dice no, y lo obligan, y cuando lo hace, sale el primero, sale el segundo, así hasta que la logra, entre comillas, librar, vuelve y muere. Voy a poner un fragmentito justo de ese momento que estás hablando para los que nos escuchan. Estamos ahí, lo voy a poner en este momento, que es tal cual ese. Der Hass drängt dich. Der Hass lässt dir keine... Der Neid über die andere Engel. Esa es la voz tal cual de... Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, aber es gibt's nur, no. Nur Hass. Ja. Und wo der Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil, Ewigkeit. weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück. Es un pequeño fragmentito, voy a dejar ahí el link de todo este documental para los que lo quieran ver completo, ahí en la página del Inquilino Podcast. Me parece muy fuerte y de pronto la gente puede decir, no es cierto, es una cosa psicológica, está trabajando su voz, pero duró muchos años. Y aparte el estudio que se hizo de fonología, dijeron, es que no puede una muchacha de esta complexión y tesitura que ya le habían escuchado cuando estaba bien, tener esos cambios tan bruscos, tan toscos de voz. Se ocuparía un entrenamiento muy profesional y de muchos años. Y para que ella lo consiguiera, otra que hablaba latín y griego también, y otro, no me acuerdo si habrá otro idioma, que ella nunca había estudiado. Sí. Aunque tuvo nociones, pero no tenía toda la gramática latina y griega para poder formular oraciones tan complejas. Y eso nos indicaba que era una posesión. Y igual como en el caso que nos platicaste tú, ¿no? De la fuerza sobrehumana que puedan tener, ¿no? Levantar a 6 personas. 6 hombres. 6 hombres y no sé de qué. Una persona menudita, como como la describe, pequeña, ¿no? Pequeña y delgada. Sí, medio... Hay muchas historias y de hecho, por ejemplo, la filmografía es bastante amplia. También una que se adapta muy bien a toda la fenomenología de la posesión sería, me parece que del 2000, la película El Poseído, con Timothy Dalton, que habla precisamente del caso original en el que se basa la película y novela de El Exorcista. Entonces, que se sucede en 1949 y no era una niña, era un niño de otra denominación cristiana que queda poseído y va a una universidad jesuita y el sacerdote ahí asignado lo logra liberar también. Está también muy buena con Anthony Hopkins, la del rito, que también se apega a la demonología típica, aunque obviamente pues le agregan también un poquito de dramatismo para que pueda ser tiene que vender. vendible. Tiene que vender. ¿sí? Pero también, por ejemplo, la predilecta del padre
Gabriel Amor, pues era la del exorcista, la 1, porque también tiene ciertos rasgos de la típica fenomenología. Entonces, digo, hay muchas y muy buenas, o sea, también... No, y que a lo mejor conserva realmente lo que es el ritual, Así tal es. cual, no lo hace ver como Exagerado. Así es. Lo hace ver bien, más bien, bueno, lo exagerado sí es lo que hace ella, pero hasta cierto punto, Sí, porque saben limitado que, sí, también. como por ejemplo voltear la cabeza no van a Ajá. poder, a lo mejor en las paredes no, Caminar las pero paredes, toda sí es. esa sensación de El ritual, el cuarto el frío, cuarto frío, la exactamente. atmósfera que manejan, todo eso sí conserva elementos de lo que es una posesión. Tal cual, así es. Entonces digo, el diablo también está en el cine y lo podemos admirar. Aquí en Guadalajara hay templos que hacen Exorcismos, exorcismo. mira, antes había un número aproximado de 15 exorcistas en la diócesis de Guadalajara. Actualmente no se habla ya de exorcistas. Parece ser que algunos sacerdotes por ahí hacen estas liberaciones, pero como que muy Por afuera. discretamente, porque también se dio mucho el fenómeno de que la gente que creía ver diablos hasta en la sopa. También, o sea, llevó a ver cómo esta histeria, esta psicosis colectiva, y cada vez que pasaba algo, padre, es que aquí hay demonios en mi casa, pues no eran demonios, a lo mejor son cuestiones tuyas, psicológicas. Entonces se empezó a como que a darle menos auge, y los padres, algunos padres pueden hacer esos trabajos, pero con cierta discreción ya. Si alguien quiere a lo mejor o tiene un caso, pues puede ir directamente a catedral, y por ahí creo que alguno de los canónigos tiene la autorización, y uno que otro padre por ahí que anda rondando pueden hacerlo, pero muy a discreción. Ok, es discreto, no secreto. Ajá. Pues, Es discreto, así es. Y bueno, nunca está de más ahí para toda la audiencia que nos escriban al inquilinopodcast@gmail.com, nos manden sus opiniones acerca de lo que hemos estado platicando durante esta noche, los temas y algunos casos que ustedes hayan estado involucrados o que conozcan, incluso si tienen algún caso que crean que está ahí vigente, posible, y pueden compartírnoslo y nosotros lo canalizamos a ver que le pueda alguien dar seguimiento, o por lo menos dar una visitada para ver, analizar que si es o no es, ¿no? O ¿Qué tan real? qué tan real puede ser, ¿no? Entonces, escríbanos, denos sus comentarios, síganos en todas las redes sociales para poder estar en comunicación, díganos qué otros temas les gustaría escuchar. Yo siento que este programa da para mucho más. Para mucho Hemos más. tocado otros Qué bueno. temas. Sí, me gustaría que tuviéramos una segunda parte después, si les parece muy bien, Mucho gusto. como porque se abrieron un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que de pronto podemos ahí puntualizar y decir, estaría bueno que ahora cerráramos mejor con este tipo de temas, y sobre todo porque aquí tenemos un elemento que me intriga un montón, y que nos platicaras un poquito de él, como para ir cerrando ya el episodio de hoy, que es una reliquia, me decías que es. Esa es una reliquia. Los demonios en las posesiones obviamente tienen, decíamos, aversión a las cosas sagradas. Esta es una reliquia, es un pedazo de hueso de San Francisco de Asís, que en el catolicismo pues es como si estuviéramos presentes frente al mismo santo. No es un culto a los muertos, sino a lo que Dios hace en el mundo a través de estos hombres y a través de lo que estuvo en contacto con ellos. Puede ser pelo, puede ser algún libro, parte de la ropa, porque no deja de ser de alguna manera el santo una forma de presentarse Dios en medio de su pueblo. Entonces estos no es que tengan un poder mágico, sino que es el mismo Dios que a través de estos medios puede incluso liberar o repeler al mal, al demonio, o sanar también en algunos casos, ¿sí? Esa es la voluntad divina. Mira, es la reliquia. Y está obviamente en un estuche. Es un pedazo. ¿Cómo se llega a adquirir una pieza así? Primero, ¿cómo se autentifica? Bueno, ¿Qué es? cuando ya la persona es declarada santa o está en el proceso de canonización, no es que la iglesia la haga santa, ¿verdad? Sino que declara o reconoce una santidad en la persona, un nivel de espiritualidad elevado, y se toman algunos fragmentos de él y se reparten para su veneración. En este caso, pues porque me la hizo llegar a mí un amigo mío, padre. En otras que yo tengo, porque yo directamente las solicité a algún sacerdote que estaba vinculado con algún proceso de canonización y me las otorgó. O en el caso, por ejemplo, de la Madre de Nati, que tengo una reliquia de la Madre de Nati,
la que fue amiga y secretaria personal de la santa, me las proporcionó. Entonces, a veces por contactos, ahora sí que por compadrazgo, o por incluso por herencias. Hay sacerdotes que tuvieron algún tío sacerdote también y se las heredaron, y a veces el sacerdote le hereda al sobrino, al primo, etcétera. Y así es como también se van obteniendo. Sí, pero son recuerdos muy poderosos. Sí, claro. Sí, me imagino que los utilizas específicamente para cuando acompañas a un sacerdote a hacer una... o cuando me invitan, por ejemplo, a alguna casa y posiblemente haya alguna sospecha de infestación, se lleva, porque también es una presencia, como decía Tiki, poderosa, que puede ahí también solventar algunas situaciones y repeler. que humanamente no podemos. Sí, entonces, también. Sienten también ellos el Así, poder, la rigor, energía, el rigor. Claro. O sea, como tú, fíjate lo que me impactaba referente a la posición, de que me decías que cuando le daban con se llama estola, lo que se cuelgan, o sea, también el poder que tenía para autoridad, se bajaba, o sea, no sé cómo manifestarlo, yo nunca lo he visto, pero me imagino que se ha de ser muy, muy sorprendente, ¿no? Sí, claro, el poder que tienen estos símbolos, y por eso es también muy positivo que en la casa haya este tipo de símbolos: agua bendita, sal exorcizada, aceite exorcizado, porque también en algunos casos, vuelvo a repetir, no es que tengan un poder mágico, sino que el poder de la fe colocados en ellos también originan en algunos casos hasta sanidad, sanación. Tal es el caso de los aceites que también te pueden bendecir, y que puedes tú ungir a tu enfermo o personalmente en algún punto de dolencia, y que puedes encontrar la sanidad, o cualquier otro símbolo según tu fe, según tu religión, claro, que tú creas que tiene este poder, esta facultad, pues colócalo ahí para que pueda repeler al mal. Si tú crees que hasta la estampa de Sansella, ¿verdad?, de los caballeros del Zodíaco te sirve, pues pégalo. Sí, bueno, pues es fe. San Goku. San Goku, pues es fe, ¿no? Testigos de San Goku. Sí. Sí, o los atrapasueños. Un incienso, lo que es agua con sal, lo que tú creas que te va a ayudar, es válido, ¿sí? para repeler el mal. Y no, claro, no está de más. No está de más, así es. Lo que no daña, te ayuda. Claro. Sí. Oigan, pues muchísimas gracias. Me gustaría invitarlos en una segunda sesión, espero pronto, porque quedan muchos temas acá, y yo sé que después de que la audiencia escuche este episodio van a empezar a escribir más y a decir, oye, ¿qué onda? ¿Pero qué onda con eso? ¿No? Se cortó acá. Esas inquietudes, ¿no? Como, y repito, y como lo mencionas tú también, más allá de las creencias o de la fe o del nivel de conocimiento o de contacto que tengamos con estas experiencias, siempre es importante, de alguna manera, que sea una información muy básica, ¿no? Como para no nos agarren en curva en alguno de los casos o cuando pase esto. Prefiero tener la información y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla. No, y luego a veces que la información es poder, el conocimiento es poder, es información que cura. Y con esta información que cura, nos despedimos de este episodio número 5. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchen en Spotify, en Google Podcast y en las demás redes sociales, en YouTube también. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias por invitarnos. Por querer venir y compartirnos un poco más. Quedan muchos temas pendientes y seguro muchas dudas, incluso para mí. Yo casi ni hablé, entonces estaba así como de, sí, tú pregúntale, yo quiero escuchar, güey, porque además estuvo bien chido porque los dos se conocen tan bien que saben como por dónde llevarla, ¿no? No, pues es que más bien las dudas que de repente que salen, tiene. Y que a lo mejor lo que tiene él puede tener alguien del auditorio. Del auditorio, claro, así que compártanos nuestras dudas, porque seguro en una segunda sesión podremos responderlas o las haremos conforme vayamos en la semana avanzando ahí, compartiendo en las redes sociales. Así que síganos, El Inquilino Podcast. Yo soy Augusto, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y recuerden que pueden escuchar este episodio durante la noche, solos o acompañados, en un cuarto oscuro con sus audífonos para que sea más potente la charla. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.